Muy bien, vamos a iniciar entonces. Buenas tardes a los que no haya podido tener el gusto de saludar. Vamos a iniciar con un pequeño recordatorio de lo que fue la clase de la semana pasada. Bueno, veamos, a ver, no es necesario que hayan estado en la clase, ¿verdad? Porque recuerden que ahí hay un documento, ahí estaba el audio, ahí estaba la grabación de la clase, entonces pueden contestar en base a eso, ¿verdad? Entonces, a ver, Astrid, ¿de qué trató el tema de la semana pasada? Astrid Santos. ¿No? Muy bien, a ver, Andrés. No recuerdo, profe. No recuerda, ok, no hay problema. A ver, Andrés, ¿de qué trató? Algo que se recuerden. Los que ya hicieron la tarea, recuerden que mañana vence, ¿verdad? Pero espero que ya la mayoría la haya hecho. ¿De qué trataba? Que sea alguito, un subtema, un título que recuerden. Conceptos básicos de la estadística, no. Muy bien, gracias, Steven. ¿Y que entre esos conceptos qué entraban? A ver, Andrés, si ya encontró algo ahí. O No, profe. más. Esperanza, tal vez. Eduardo. ¿Qué conceptos entraban ahí? Población, muestra y muestra de vectoría. Muy bien, estaba la población, estaba la muestra aleatoria. También teníamos la clasificación de la información. Vimos que había pues información cuantitativa, información cualitativa, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver el día de hoy pues es cómo recolectar esa información cuando estemos realizando una investigación estadística, ¿verdad? Entonces, fuentes de información, es decir, de dónde se va a sacar la información, ¿verdad? De dónde la vamos a obtener, ¿verdad? Entonces, es importante recordar lo que se ve anteriormente, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, para poder realizar una investigación estadística, pues debemos de recolectar información. Entonces, esas fuentes de información, pues vamos a ver que se clasifican en dos: las primarias y las secundarias. Entonces, pregunta posible de prueba o de examen, ¿verdad? ¿Y cómo se clasifican las fuentes de información? En primarias y secundarias. Esto va a depender de cómo nosotros obtengamos la información. Si va a ser de primera mano o va a ser a través de algo, ¿verdad? Entonces, las fuentes primarias, pues es cuando nosotros consultamos un estudio previo, ¿verdad? Pero de alguien que lo haya hecho directamente en un trabajo de campo, ¿verdad? Por ejemplo, algún libro de algún autor, ¿sí? Que ya esté reconocido y que se conste que él hizo esa investigación, ¿verdad? O incluso una institución, ¿de acuerdo? Fuentes secundarias es cuando alguien ya ha tratado esa información y llega a nosotros en segundo plano, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber los datos de, por ejemplo, del COVID-19, ¿sí? Podemos obtenerlos con una fuente primaria o con una secundaria. La primaria, pues, es consultar fuentes directas de la Organización Mundial de la Salud, si quisiéramos saber a nivel mundial, ¿verdad? O fuentes del Ministerio de Salud, ¿sí? Ahí serían de primarias, ¿verdad? Porque nosotros vamos directamente a la fuente que estudia eso. Secundarias sería, por ejemplo, si lo vemos en un periódico, una revista,
en una página de internet de alguien que proporcione esa información. ¿Por qué es secundaria entonces? Porque esa persona, esa institución, ya recolectó la información y después pues, la traslada, ¿verdad? En cambio, las primarias, nosotros vamos directamente a donde se estudia eso, ¿verdad? Si hay alguna duda con la diferencia entre primaria y secundaria. Fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿no? Veamos entonces. ¿Qué es lo recomendable? Aquí vamos a ver 4 recomendaciones de cuando nosotros vamos a investigar. Por favor, Gabriel, Profe, lea la número 1. número 1. ¿Sí? En la práctica es aconsejable utilizar fuentes de datos primarios y en última instancia, cuando estas no existan, usar estadísticas de fuentes secundarias. Muy bien, gracias. Entonces, cuando nosotros queremos llevar a la práctica o realizar un estudio, pues lo ideal es recurrir o ir a las fuentes primarias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más veraz o nosotros estamos más seguros de lo que estamos investigando, ¿verdad? Lastimosamente este año por todo lo que pasó, pues en seminario ustedes no pudieron realizar una investigación estadística, ¿sí? En años anteriores les hubiera tocado que ir a realizar un estudio y hubieran consultado una fuente primaria. ¿Por qué? Porque ustedes hubieran tenido que ir directamente a donde se encuentra la información. Bueno, veamos otra recomendación. Número 2. Le damos la esperanza, por favor. ¿Está Esperanza? Sonia, por favor. Sonia De María. nada serviría usar técnicas estadísticas precisas y refinadas para llegar a conclusiones valederas, si estas técnicas no son aplicadas a datos adecuados o confiables. Muy bien, gracias. Entonces, nada serviría que nosotros hiciéramos todo el proceso, ¿verdad? Investigáramos, hiciéramos nuestras conclusiones, porque recuerden que en estadística podemos aplicar también, o se parece mucho, al método científico, ¿verdad? Que ustedes han visto en ciencias naturales o en química, también vieron el método científico. Entonces hay serie de pasos, ¿verdad? Pues en estadística también. Entonces de nada serviría que hiciéramos todos estos pasos si al final los datos no son confiables o la fuente que obtuvimos no es confiable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos realizar un estudio estadístico acerca de la delincuencia en Guatemala, tenemos que recurrir a PNC, Ministerio Público, etc. Pero nosotros no podemos recurrir a páginas de internet o de Facebook, que está muy de moda, ¿verdad? De noticieros que tal vez ni existan, ¿verdad? O que solo con medio información la manipulan y presentan otras cosas que nada que ver, ¿verdad? Entonces de nada serviría que hiciéramos todo el proceso si al final la fuente no era confiable o no se hizo como debía, ¿verdad? Le damos número 3, Crisel. Cuando un investigador quiere obtener datos estadísticos relativo a un estudio que desea efectuar, puede elegir entre una fuente primaria o, en su defecto, una secundaria. Bien, gracias. Entonces ya hemos visto, ¿verdad? Que lo ideal es recurrir a las fuentes primarias. Ahora, si el tema que yo estoy tratando no tengo acceso a una fuente primaria, pues de plano se debe recurrir a una secundaria, ¿verdad? Si fuera necesario. Bueno, y lo ideal o la última recomendación es recopilar los datos por sí mismo. ¿Sí? Entonces uno puede recopilar datos por uno mismo, ¿verdad? Utilizando diferentes técnicas o estrategias, ¿verdad? Entonces, técnicas, estrategias, pues hay
hay diferentes, ¿verdad? O hay bastantes técnicas con las cuales yo puedo recolectar datos, ¿verdad? Entonces vamos a ver solo algunos ejemplos, ¿sí? Porque como les digo, hay bastantes, ¿verdad? Bueno, entonces la primera es la entrevista personal, ¿sí? Entonces yo puedo ir con un experto o con una persona que conozca mucho el tema que yo quiero investigar e iría y le realizaría una entrevista, ¿sí? Una entrevista muy parecida a cuando nosotros vamos a optar a un empleo, ¿verdad? O a un trabajo. Sí, eso también se le llama entrevista. Solo que en ese caso, pues es para clasificar personal. La entrevista que se utiliza en estadística es para recolectar información, ¿verdad? Información que va a servir para realizar conclusiones o estudios, ¿verdad? Obviamente, las personas que vamos a entrevistar tienen que ir acorde al tema que yo quiero estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero realizar un estudio estadístico acerca de la producción agrícola, es decir, de qué verduras se producen en Guatemala, en qué cantidades se producen y qué productos se dan en la región, etcétera, ¿a quién entrevistaríamos? A ver, ¿quién me dice a quién podríamos entrevistar si quisiéramos A estudiar eso? un ingeniero en agronomía, ¿no? Muy bien, podría ser a un ingeniero en agrónomo, ¿verdad? Agronomía, podría ser, muy bien. ¿A quién más? Podríamos entrevistar también a personas que tengan siembras, ¿verdad? Del áreas rurales, ¿sí? O incluso si quisiéramos ir más a fondo, pues el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si quisiéramos realizar un estudio estadístico acerca del fútbol o de la selección nacional, ¿a quién entrevistaríamos? A ver. ¿A los ¿A un jugadores? jugador? A los jugadores, al director técnico, ¿sí? A la junta directiva de la selección nacional, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, cuando yo tengo que realizar una entrevista, tengo que plantear qué es lo que le voy a preguntar a la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nosotros planificamos o solicitamos una entrevista para una persona, pues es necesario que nosotros optimicemos el tiempo, ¿verdad? No puedo ir voy a ver qué le pregunto ahorita que llegue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo general esas personas agendan su tiempo y solo destinan, bueno, le voy a dar una entrevista, pero solo de 8 a 8:30. Entonces usted tiene que aprovechar esa media hora o la persona que va a investigar tiene que aprovechar esa media hora para preguntar todo lo que a él le vaya a servir en su estudio estadístico, ¿verdad? Pueden ser preguntas cualitativas, como también pueden ser preguntas cuantitativas, es decir, de números, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera los jugadores, bueno, ¿cuántos partidos han ganado? ¿Cuántos goles por partido? ¿Cuántas faltas han cometido? Etcétera. Esas serían preguntas para obtener datos cuantitativos, ¿sí? Para obtener datos cualitativos, podría preguntar, bueno, cómo se sienten con sus compañeros jugadores, etcétera, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda con la entrevista. Yo solo tengo una duda, profe. Sí, dígame. Pero sobre la fuente la fuente primaria y secundaria. Ajá. ¿Cuál es su duda? Mm, La diferencia. sí, la diferencia, o sea, ¿qué es fuente primaria y qué es fuente secundaria? La fuente primaria es cuando nosotros recolectamos la información de una institución o persona que realizó el estudio directamente, ¿verdad? Y secundaria es cuando nosotros recibimos la información después de que alguien ya manipuló esa información. Como les decía, el caso de las estadísticas del COVID-19.
nosotros queremos consultar una fuente primaria, tenemos que ir a la información del Ministerio de Salud, a los médicos, etcétera. Fuente secundaria, si lo leemos en un periódico, en una revista, lo vemos por la televisión. ¿Por qué? Porque ya esa información ya la manipuló alguien más, ¿sí? Entonces llegó a nosotros a través de alguien. Ajá. Esa sería como que la diferencia entre primaria y secundaria. ¿Alguien más? Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, disculpe, ya regresé. Bueno, entonces les decía, estas entrevistas pues se hacen personalmente, ¿verdad? Nosotros vamos y consultamos con la persona. Sin embargo, vamos a ver que hay diferentes variables, ¿verdad? Entonces, además de la entrevista, otro método o otra forma de recolectar la información es a través de un cuestionario por correo, ya sea correo físico, que actualmente ya casi nadie utiliza, ¿verdad? O en este caso, correo electrónico. ¿En qué consiste entonces? Consiste en que nosotros planteamos un cuestionario, es decir, las preguntas que nosotros queremos realizarle a la persona o institución y las enviamos, ¿sí? Y para luego recibir una respuesta de la persona a la que le enviamos el cuestionario, ¿verdad? Igualmente pueden ir preguntas de cualitativas o cuantitativas. Tienen sus desventajas a diferencia de la entrevista, como por ejemplo, uno, nosotros no vemos si realmente es la persona quien lo está contestando, ¿verdad? Posiblemente nosotros se lo mandemos a un licenciado, por ejemplo, pero el licenciado tal vez no tenga tiempo y se lo da a su asistente para que lo llene, ¿verdad? Entonces, esa sería una de las desventajas que corre este tipo de técnicas del cuestionario electrónico o cuestionario por correo, ¿verdad? Que no vemos si realmente la persona lo llena o no, ¿sí? Otra desventaja podría ser el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros lo enviamos y no sabemos en cuánto tiempo nos lo van a devolver. Posiblemente sea una semana, posiblemente sea un mes, etcétera, o el mismo día, depende del tiempo de la persona, ¿verdad? Entonces, a diferencia de la entrevista, esta técnica pues tiene ciertas desventajas, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna duda con este tema del cuestionario por correo? No, profe, está bien así. ¿No? Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Otra variante es realizar una entrevista por teléfono, ¿verdad? Estas técnicas pues actualmente son muy utilizadas, ¿verdad? Porque obviamente por razones obvias no podemos salir ni tener contacto con las personas, ¿verdad? Entonces estas técnicas creería que en situaciones como las que estamos viviendo sí funcionan, ¿verdad? Ya que no podemos salir o no podemos tener contacto directo con la persona, ¿verdad? Entonces por teléfono también se puede realizar una entrevista. Por ejemplo, a veces nos llaman de empresas de internet o del cable, por ejemplo, Claro, Tigo, etcétera, y nos preguntan cómo ha estado nuestro servicio, si hemos tenido señal, etcétera. Entonces, eso se llaman entrevistas por teléfono. Y ellos también recopilan datos, ¿verdad? Datos estadísticos. Bueno, en base a las llamadas que hice, vi que en cierto sector la señal de internet falla, por ejemplo, ¿sí?
O a veces también nos llaman para ofrecernos productos, ¿verdad? Para ver qué tan interesada está una población en cierto producto. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿dudas con la entrevista por teléfono? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a ver la diferencia entre realizar una entrevista o realizar una encuesta, ¿sí? No es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver esta diferencia entre preguntas abiertas y cerradas. En una entrevista o por teléfono, por correo, etcétera, las preguntas son abiertas. Es decir, que las personas pueden expresar y dar una opinión acerca de la pregunta, ¿verdad? En las preguntas cerradas, que es directamente una encuesta, solo es en base a opciones, ¿verdad? Sí, no, tal vez, cerradas, ¿verdad? Es decir, que usted no puede dar su opinión, solo contesta o sí o no, o solo con un número, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si alguien ha visto a la salida de los supermercados o, por ejemplo, en la maxi despensa, a la salida de las maxi despensas hay una como tablet en la salida, ¿verdad? Donde se clasifica el servicio. Entonces usted marca con una carita si muy bien, bien o estuvo malo el servicio. Entonces esas son preguntas cerradas, porque usted no puede expresar, me gustó, pero hubo cierta deficiencia. No, ¿verdad? Sino que usted solo puede seleccionar una opción. Entonces se le llama una pregunta cerrada. Y las preguntas cerradas se hacen en las encuestas. Y las preguntas abiertas se hacen en las entrevistas. En el caso del estudio estadístico, es más aconsejable realizar una encuesta, es decir, con cerradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos limitamos a respuestas más concretas y para realizar gráficas es mucho más sencillo el poder graficar si son cerradas, ¿verdad? Entonces, repito, entrevistas, preguntas abiertas. Encuestas, preguntas cerradas. Y la otra diferencia es que, por ejemplo, las encuestas son anónimas. Es decir, que en una encuesta nunca, bueno, casi nunca, porque a veces sí, casi nunca les van a preguntar su nombre. Es decir, no se va a saber quién la contestó. En cambio, una entrevista, sí, ¿verdad? Ahí sí se pregunta el nombre, se socializa con la persona, se sabe quién es, etcétera. En cambio, en una encuesta nunca vamos a saber quién la contestó, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda entonces entre la diferencia entre entrevista y encuesta. ¿No? Pueden preguntar. Bueno, sigamos entonces con la última parte, que es la estructura de una encuesta y una entrevista. Entonces la estructura, pues obviamente tiene que llevar el nombre de la institución que está realizando el estudio estadístico, ¿verdad? Si es una empresa de cable, tiene que llevar el encabezado de la empresa de cable. Si es de telefonía, es igual. Ahora, si la persona o la institución que está realizando el estudio es una persona individual, pues tiene que escribir su nombre y por qué la está haciendo, ¿verdad? A veces las universidades o colegios también realizan estudios estadísticos, ¿verdad? Entonces el encabezado tiene que ir el nombre de la institución, en qué grado lo están realizando. Por ejemplo, fueran ustedes, bueno, Centro Educativo Integral del Saber, bachillerato, plan fin de semana. Ese sería el encabezado, la institución que está realizando el estudio, ¿verdad? Bueno, luego iría, si fuera una entrevista, pues obviamente sí le van a preguntar su nombre, ¿verdad? De lo contrario, no. Si es una encuesta, no se pregunta el nombre. Lo que sí se puede preguntar
en una encuesta es la edad, para saber en qué rango de edades estamos estudiando o estamos realizando el estudio estadístico, ¿verdad? Y luego de ese pequeño encabezado y esa pequeña información, repito, en las entrevistas sí se puede preguntar el nombre, pero en las encuestas no. Luego ya vendrían las preguntas. Obviamente no tienen que ser preguntas muy exageradas, es decir, no a una entrevista o una encuesta de 100 preguntas, ¿verdad? Pueden ser 5, 10, 15 máximo, ¿verdad? Aunque no hay un límite, pero sí lo aconsejable es que no sea más de 15, porque si no, pues exageradamente y no tendría sentido, ¿verdad? Sería muy tedioso para las personas contestar 15 preguntas. A poner una queja o a servicio del cliente de alguna empresa, por lo general, a veces pues nos dan una pequeña encuesta al final. Y esa encuesta pues no pasa de 10, de 3 preguntas a veces, ¿verdad? O a veces son solo 2 o 1. Como les digo, como nosotros estamos ocupando tiempo de las personas, lo ideal es que sea lo menos posible, ¿verdad? Bueno, dudas con la estructura entonces de cómo está clasificada la encuesta o entrevista. Repito, encabezado, información de la persona y por último las preguntas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esta fuera nuestra hoja de papel, acá iría nuestro encabezado. Como les digo, el encabezado va la información de la institución que está realizando la encuesta o la entrevista, la persona que va a realizar la entrevista. Si soy yo, pues coloco mi nombre. Luego iría los datos de la persona. Datos de la persona encuestada o entrevistada. Podemos preguntar la edad, el género, ¿verdad? Masculino o femenino, ¿sí? Ahora que hay un montón de géneros, ¿verdad? Pero se puede incluir, no creo que podamos incluirlos todos, ¿verdad? En general, mejor masculino y femenino. La edad puede ser por rangos, ¿sí? Si no queremos que la persona diga exactamente su edad, podemos colocar, bueno, entre 15 y 20, entre 21 y 25, entre 26 y 30. Entonces la persona puede elegir, bueno, yo estoy entre 21 y 25. Aunque no diga su edad exacta, puede elegir ahí, ¿verdad? O podemos escribir un apartado que diga edad. Y ahí escribimos directamente cuántos años tiene la persona, ¿verdad? Y por último, ya irían las preguntas, que obviamente no son muchas, ¿verdad? Como ya les venía diciendo. Bueno, obviamente estos tipos de entrevistas y encuestas se tienen que hacer de una forma presentable, ¿verdad? Yo no puedo realizar una encuesta a mano, por ejemplo, ¿verdad? Sí, e ir con las personas a que me la contesten. Tiene que ser a computadora, impresas, ¿verdad? O de preferencia digitales, ¿verdad? Actualmente pues ya casi no se maneja el papel, sino que casi todo es digital, ¿verdad? Entonces podemos generar un link y enviarlo y que nos contesten, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿dudas entonces? ¿No? Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas para ver si se les quedó algo, ¿verdad? Aunque el otro domingo ya no se recuerda. Bueno, a ver, Jeremías Molina, ¿cómo se clasifican las fuentes de información? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. No, en primeras y secundarias, creo. No. Muy bien, primarias y secundarias. Gracias, Jeremías.
A ver, Eric Estuardo, ¿cuál es la diferencia entre primarias y secundarias? ¿No está Eric? ¿No? Bueno, Astrid, ¿cuál es la diferencia entre primarias y secundarias? Que las secundarias son publicaciones y trabajos hechos por personas o instituciones que ya manipulan la información. Y las primarias igual son publicaciones y trabajos hechos por personas, pero la información no la han manipulado. Es más directa, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Bueno, hay una respuesta en el chat. Dice, preguntas cerradas y abiertas. No, esa es la diferencia entre la encuesta y la entrevista. ¿Sí? Ahora aquí en primarias y secundarias es completamente diferente. ¿Sí? Bueno, a ver una última pregunta antes de Steven. A ver, Steven. Bueno, profe. ¿Qué desventajas tiene realizar un cuestionario por correo? No entendí muy bien, profe, disculpe. Bueno, ¿alguien que conteste la pregunta? Tal vez Evelyn o Keren. ¿No? Bueno, ¿se recuerdan que les mencioné que al ser una técnica electrónica, por decirlo así, no nos consta si la persona realmente lo contesta, ¿verdad? O lo contesta alguien más, la ayudan, por decirlo así. Y la otra desventaja era el tiempo, ¿verdad? No sabemos en cuánto tiempo van a regresar ese cuestionario. Posiblemente se tarden un día o un mes, meses, ¿verdad? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, jóvenes, antes de ir culminando? Que nos quedan un par de minutos. ¿No? Bueno, recuerdan tarea, si alguien no la ha hecho, todavía la puede hacer, ¿verdad? Vence mañana. Ahora, mañana aparece la nueva tarea acerca de este tema que vimos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, por favor, no las dejen para última hora, aprovechen el tiempo para hacerlas, ¿verdad? Entonces, las tareas no han sido complicadas. Si alguien tiene alguna dificultad, pues me avisa. Alguien me preguntaba, no recuerdo, hoy en la mañana vi, acerca del audio, ¿sí? Si a alguien se le dificulta definitivamente el audio enviar, pues puede ser de forma escrita, ¿sí? Pero de preferencia el audio. ¿Por qué prefiero el audio? Porque por lo menos sé que lo leyeron, ¿verdad? Ahora cuando es escrito, tal vez alguien solo copia y pega, ¿verdad? Sin leerlo. Entonces, por eso. Pero si a alguien se le dificulta, puede hacerlo escrito también. Entonces recuerden las pruebas cortas que también hay. Ahí mañana también va a aparecer prueba corta acerca del tema de la semana pasada, ¿verdad? También cada 8 días hay prueba corta, ¿verdad? Que no son difíciles, a veces son verdadero o falso, sencillas. Bueno, sigan adelante entonces, jóvenes. Por favor, cualquier cosa, no se desanimen, aprovechemos el tiempo. Y pues, gusto saludarlos. Pasen feliz tarde. Nos vemos la próxima semana. Se cuidan mucho. Feliz tarde. Profe. Gracias, profe, por todo. Bendiciones. Nos vemos. Gracias, igualmente.